Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un vídeo que estoy seguro de que va a generar muchísima conversación, porque vamos a hablar de uno de los temas más comentados y probablemente más emotivos del mundo del entretenimiento turco, la reacción de Kerem Bürsin ante, bueno, ya lo dice el título, ¿verdad? Las lágrimas y la emoción incontenible de Hande Erçel. Impactante. Sé que muchos de ustedes como yo son grandes fans de Kerem y Hande y han seguido de cerca su relación, su trabajo en Love is in the Air y por supuesto, todos los rumores, las especulaciones y sobre todo, la conexión innegable que tenían en pantalla y aparentemente también fuera de ella. Por eso hoy vamos a analizar qué ocurrió, cómo se manifestó esa reacción de Kerem y qué podemos inferir de todo esto. Vamos a sumergirnos en detalles en momentos clave y a tratar de entender un poco más a fondo lo que estaba pasando por la mente y el corazón de estas dos estrellas. Así que antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me dedico a analizar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente lo que concierne a las series turcas y a sus protagonistas. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la reacción de Kerem Bürsin, primero tenemos que contextualizar. ¿De qué lágrimas hablamos? ¿Cuándo y por qué se produjeron? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados, les recuerdo que Hande Erçel es una actriz turca sumamente talentosa y querida, conocida mundialmente por su papel de Eda en Love is in the Air. La serie, como muchos saben, fue un éxito rotundo y la química entre Hande y Kerem Bürsin, quien interpretaba a Serkan Bolat, era innegable. Los fanáticos desde el primer momento se enamoraron de la pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida real, y comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Y para sorpresa de muchos tuvieron razón. La relación entre Kerem y Hande, aunque discreta en sus inicios, se fue consolidando, y los medios de comunicación turcos e internacionales comenzaron a hablar abiertamente de ellos como pareja. Compartían fotos, asistían a eventos juntos, y se mostraban felices y enamorados. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de cada gesto, de cada mirada. Los fans apasionados por la pareja celebraban cada aparición pública, cada declaración de amor, cada detalle que confirmaba la solidez de su relación. Parecían destinados a estar juntos, una pareja de ensueño, una historia de amor digna de una serie de televisión. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones, por diversas razones, a veces llegan a su fin. Y fue precisamente después de la ruptura, o en un momento sensible de sus vidas, cuando las lágrimas de Hande y la posterior reacción de Kerem se hicieron notar. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar las imágenes de la reacción de Kerem? Es importante aclarar que no existe un vídeo oficial o una entrevista en la que Kerem reaccione directamente a las lágrimas de Hande. Sin embargo, hay varios momentos, declaraciones y gestos que, analizados en conjunto, nos permiten inferir su sentir. La ausencia de una declaración pública directa no implica necesariamente falta de sentimiento, sino que podría ser una decisión consciente de proteger su privacidad y la de Hande en un momento tan delicado. Primero, es crucial entender el contexto. En los momentos posteriores a la ruptura, Hande fue fotografiada en varias ocasiones visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos. Estas imágenes se filtraron a la prensa y fueron ampliamente difundidas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron momentos de vulnerabilidad, de tristeza, que se convirtieron en el foco de atención de los medios y del público. La tristeza y la melancolía eran evidentes en su rostro. Los fans, por su parte, se dividieron entre la empatía y el respeto por su dolor, y la curiosidad morbosa por conocer detalles de la ruptura. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de especulaciones sobre los motivos de la separación, y de análisis de cada foto. ¿Y Kerem? ¿Qué hizo Kerem en esos momentos? Aunque no hubo una reacción pública directa, sí que hemos podido observar ciertas actitudes y declaraciones que nos dan pistas. Por ejemplo, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, pero en algunas entrevistas posteriores, se le ha visto visiblemente afectado al hablar sobre la relación. Evitaba hablar abiertamente sobre el tema, pero se podía percibir una tristeza en su mirada, un tono de voz más apagado. En algunas ocasiones, se le notaba incómodo al ser preguntado por Hande, lo que, lejos de ser una señal de indiferencia, podría interpretar
Sé como una señal de dolor, de querer preservar los buenos recuerdos, y de respetar la privacidad de ambos. El silencio en este caso podría haber sido su forma de honrar el pasado y de proteger la intimidad de la relación. También, y esto es muy importante, tenemos que considerar el entorno de Kerem. Sus amigos, sus compañeros de trabajo y las personas que lo conocen bien, han hablado sobre él en diferentes entrevistas. Muchos coinciden en que Kerem es una persona muy sensible, empática y con un gran corazón. Cuentan que es alguien que se preocupa mucho por los demás y que, cuando alguien que quiere está sufriendo, lo siente profundamente. Estas declaraciones, aunque no son evidencia directa de sus sentimientos, nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre su personalidad y sobre cómo podría haber reaccionado a la situación. Personas cercanas a él han revelado su lado más vulnerable, su capacidad de conectar emocionalmente con los demás y su gran respeto por las mujeres. Además, hay que destacar su profesionalismo. A pesar de todo, Kerem siguió trabajando, siguió promocionando sus proyectos y mantuvo su imagen pública. Sin embargo, muchos han notado una cierta melancolía en sus apariciones, una mirada más introspectiva. Esto no es una confirmación directa de sus sentimientos, por supuesto, pero sí que es un indicio de que la situación le estaba afectando. El trabajo en estos casos puede ser una vía de escape, una forma de canalizar las emociones, pero también puede ser un reflejo de la propia vivencia. La forma en que se presentaba ante el público, su actitud, su lenguaje corporal, eran sutiles señales de que algo estaba pasando en su interior. Un detalle que ha llamado la atención de muchos fans, y que ha sido objeto de debate en las redes sociales, es el tipo de proyectos que Kerem ha estado realizando. Después de la ruptura, Kerem ha participado en proyectos más reflexivos, con personajes más complejos y profundos. Algunos interpretan esto como una forma de canalizar sus propias emociones, de explorar diferentes facetas de sí mismo. La elección de roles, el tipo de narrativa, el enfoque de las historias, pueden ser un reflejo de las propias vivencias y de la necesidad de expresar emociones a través del arte. La actuación, en este sentido, puede ser una herramienta terapéutica, un espacio para la introspección y la catarsis. Por otro lado, podemos olvidar la gran admiración y el respeto que Kerem siempre ha profesado por Hande. Durante la etapa en la que eran pareja, siempre la elogió públicamente, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. Siempre resaltó su inteligencia, su carisma y su dedicación. Incluso después de la ruptura, en contadas ocasiones, ha hablado sobre ella con cariño y respeto. Esto demuestra que, a pesar de todo, la relación fue importante para él, y que guarda un buen recuerdo de ella. Las declaraciones públicas, el reconocimiento del talento y la admiración por la persona, son señales de que, a pesar de las dificultades, el respeto y el cariño prevalecen. Además, es importante considerar el contexto cultural y la presión mediática a la que están sometidos los famosos en Turquía. La cultura turca, en general, es muy apegada a la familia y a las relaciones personales. Los medios de comunicación, por su parte, suelen ser muy invasivos y sensacionalistas, lo que genera una presión adicional sobre las celebridades. Kerem, en este sentido, ha sabido mantener una actitud de discreción y respeto, protegiendo su vida privada y la de Hande en un entorno que a menudo es hostil y poco respetuoso. Así que, ¿cómo podemos resumir la reacción de Kerem Bürsin ante las lágrimas de Hande Erçel? No hay una respuesta única, y cada uno puede interpretarlo a su manera. Sin embargo, basándonos en la información disponible, podemos decir que Kerem sintió la tristeza de Hande, aunque no lo manifestara públicamente de forma explícita. Su silencio y su reserva pueden interpretarse como una forma de proteger su intimidad y la de ella. Le afectó la ruptura y le generó dolor. La melancolía en sus apariciones públicas, la elección de sus proyectos y las declaraciones de sus amigos sugieren que la situación le impactó emocionalmente. Intentó mantener su privacidad y respetar la de Hande. Evitó hablar abiertamente sobre el tema y mantuvo una actitud discreta en sus entrevistas. Manifestó su sentir a través de pequeños gestos, entrevistas y la elección de sus proyectos. Su mirada, su tono de voz, sus declaraciones y la selección de sus roles son indicios de su sentir. Sigue sintiendo cariño y respeto por Hande. Sus pocas declaraciones públicas y su admiración por su talento y su persona demuestran que la relación fue importante para él. En definitiva, la reacción de Kerem fue la de un hombre sensible, que siente la tristeza de la persona que amaba, y que, a pesar de la situación, mantiene el respeto y la admiración por ella.
Su silencio, en este contexto, no es ese sinónimo de indiferencia, sino una muestra de madurez, de respeto y de protección. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Recuerden que esto es solo mi interpretación, basada en la información disponible. Cada uno de nosotros puede tener su propia lectura, su propia opinión. La belleza de estos temas reside en la posibilidad de debatirlos, de analizarlos y de compartir nuestras perspectivas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Cómo interpretan sus gestos y declaraciones? ¿Creen que su silencio fue la mejor forma de afrontar la situación? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este tipo de rupturas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones. El debate es la clave para enriquecer nuestros conocimientos y comprender mejor estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y seguidores, para que podamos seguir debatiendo y analizando juntos. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.